Nosotros, nuestro pastor, Heriberto Rodríguez Viruet. Gloria al Señor. Amada iglesia, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con su pueblo en esta mañana. Que Dios les bendiga. Óigame, qué hermosa se ve la iglesia en este día que el Señor nos regala. Y en esta mañana quisiéramos compartir la palabra del Señor y queremos darle la bienvenida a todos los hermanos y hermanas y a aquellos que nos ven a través también del internet. Queremos excusar a nuestro amado pastor. Usted sabe que somos un circuito y en la programación nuestra él está hoy predicando en la Iglesia Metodista Renovados en el Espíritu de Aguadilla. Así que el Señor lo cuide, lo dirija y lo traiga con bien para seguir con la agenda del día que el Señor nos ha regalado. Quisiera en esta mañana compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y el título del mensaje de esta mañana es ¿qué voz escucha? El título es ¿qué voz escucha? También lo podemos llevar a lo plural. ¿Qué voces escuchamos? Y está basada en la lectura bíblica del Evangelio Liberador de Jesucristo según San Juan, capítulo 11, capítulo 10, verso del 11 al 18, lectura que fue traída por nuestra liturgista. En este día del Señor, domingo de resurrección, estamos celebrando este cuarto domingo de la Pascua, donde Jesús se manifiesta de diferentes maneras a sus discípulos y discípulas. Cada vez ellos y ellas se iban convenciendo de la resurrección de Jesús. Resurrección que para muchos era algo imposible, pero para Dios, a través de su Hijo Jesucristo, se hizo posible. Este realiza muchos signos que le llevan a capturar de manera real la atención de aquella audiencia en la cual Jesús estaba haciéndose presente. Era la presencia en la cual lo hacía para llegar a donde ellos y pudieran comprender el cumplimiento de la palabra profética que fue dada muchísimos siglos atrás. Inclusive, Jesús se sentó a cenar con ellos. Así que por lo tanto, los que atestiguan que vieron a Jesús y cenaron con él, afirman una realidad absoluta para el mundo cristiano. Cristo vive. Cristo vive. Los signos los destaca, según los destaca el Evangelio de Juan, que trata estos eventos sobrenaturales como signos, lo destaca de una manera muy sensible para capturar la atención de su audiencia a través de los sentidos, de los ojos, de ver, de la vista, de poder conocer, de poder procesar un milagro sobrenatural. Que su realidad se hizo cumplir con su resurrección. Estas acciones concretas por parte de Jesús conducen a sus discípulos y discípulas hacia la fe. Óigame, escuche bien, estas acciones de Jesús llevan a sus discípulos y discípulas a la comprensión, a la fe de la realidad de la resurrección. Porque cuando Jesús muere, sus discípulos se acuartelaron, se encerraron, no pudieron procesar ni entender lo que Jesús le había dicho en sus 3 años de ministerio, según el Jesús histórico, donde afirmaba que él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Y si no me cree, pregúntele a María. Cuando María en el primer día de la mañana va al sepulcro y se encuentra con el sepulcro vacío, la piedra removida, y Jesús la llama por su nombre, María. Y si no, vamos un poquito más al frente. Cuando Tomás está en el lugar donde están los demás apóstoles, y Jesús le dice a él, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Evidencia de que Tomás, como no creía, tenía que ver, usando sus sentidos. Y Jesús de forma inmediata le dice, no seas incrédulo,
sino creyente. Y a veces nos ocurre a nosotros y a nosotras la misma situación. Queremos ver las cosas de una manera tangible, pero se nos olvida que el Dios de nuestra salvación se revela a través de su Espíritu Santo, donde nos lleva a nosotros por los caminos difíciles y nos sostiene con su gracia, con su misericordia y con su poder. No son las fuerzas de cada uno de nosotros y de nosotras, es la fuerza, el dínamo que nos inspira, el Espíritu Santo de Dios. Óigame, Juan lo recrea muy bien en los versos del capítulo 20, del 17 al 27. Y en esta mañana, en nuestra liturgia, estamos celebrando que Jesús es el buen pastor, que nos cuida de los caminos perversos y nos lleva a lugares delicados y de pastos frescos. Si usted mira el capítulo 10, el texto completo, porque hoy estamos leyendo el segundo segmento del capítulo 10, pero el capítulo 10, en sus versos del 1 al 10, es bien interesante como lo presenta. Jesús se presenta primero como la puerta. El que entre por ella será salvo, será parte de ese redil. Mas, sin embargo, ahora en el verso 11 se presenta como el buen pastor. Y yo interesantemente pensaba siempre que el cayado era para las ovejas, para que las ovejas que se portaban mal la rinconara, la aplicara la disciplina. Y no es así. El cayado era para defender las ovejas, para defenderla de los lobos rapaces, para defenderla de los malos pastores y malas pastoras, para defenderla del peligro en el camino donde ellas estaban, porque las ovejitas son sensibles, se desorientan con facilidad. Él las puede traer con su voz, pero a los malos, a los perversos, tenía que ahuyentarlos con el cayado. Y lo usaba para eso. Ante el desengaño por el comportamiento de los malos pastores, nace el deseo de tener a Dios como pastor. Deseo que muy bien lo expresa el salmista en el capítulo 23, verso del 1 al 6, donde afirma: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si usted pasa las páginas y sigue un poquito más adelante, se encuentra con el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 40, verso 1 dice: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará a los corderos, y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Iglesia metodista, Betel, iglesia que componen el circuito, Cristo es nuestro buen pastor. Isaías no sabía de quién hablaba, pero afirmaba que Jesús es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y si pasa la página un poquito más adelante, se encuentra con Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, verso 12 dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día nublado y del día de la oscuridad. Óigame, Cristo vino a buscar lo que se había perdido. La iba a buscar por donde quiera e iba a utilizar todos los medios para que el hombre y la mujer, donde quiera que se encuentre, reconozcan al Salvador, reconozcan al buen pastor que habita en Jesucristo. Jesús hace realidad esta esperanza y se nos presenta en esta mañana como el buen pastor, haciendo una gran diferencia con los salteadores, con aquellos que habían obrado mal como pastores, que en vez de dedicarse al cuidado, a la protección de esas ovejas, se dedicaban a descuidarse porque eran unos asalariados y a ellos no les importaba ni les interesaba a esas ovejas. Antes que él habían unos hombres que hicieron mal uso de la responsabilidad pastoral. Y cuando usted amarra ese texto bíblico de una manera más profunda, saben que los líderes religiosos de aquel entonces habían obrado de manera incorrecta, afirmaban que Jehová Dios es real, afirmaban que Jehová Dios iba a enviar un Mesías,
afirmaban que había que amar a Dios con toda la fuerza de su mente, de su corazón y de su espíritu, pero lo que decían, a lo que hacían eran dos cosas distintas. No vivían la verdadera vida cristiana, no vivían la vida sensible, identificándose con un pueblo que estaba en necesidad tanto física como espiritual. Jesús se presenta también como el juez del pueblo, que al final dará la sentencia, como el pastor que separa las ovejas de las cabras, según Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46. En Jesús se cumple la profecía que lo afirmaba el profeta por voz del profeta Zacarías en el capítulo 13, verso 7, que dice que el buen pastor será perseguido por los malos, y los malos pastores, y enojados por su denuncia, heriré al pastor y se dispersará el rebaño. Se cumplió esa palabra cuando Jesús sube, entrega su vida a la cruz del Calvario, se entrega por aquel pueblo a cual días antes lo recibían con alegría, posterior gritaban que le crucificaran. Se entregó por un pueblo que le dio la espalda, se entregó por un pueblo que muchos de ellos le negaron, se entregó por un pueblo que muchos de ellos no lo quisieron recibir. Hoy Jesús afirma que esas ovejas que fueron esparcidas, Él las está llamando por su nombre. Y lo interesante del Evangelio de Juan que nos presenta a Jesús como el buen pastor, afirma que Él conoce sus ovejas, que Él las conoce, inclusive las llama por su nombre. No es como un pastor que yo conozco por ahí que le cambia los nombres a cuanto hermano se encuentra de frente. Pero el pastor de los pastores no se equivoca. Los llama por el nombre con su apellido, los llama con su apodo, los llama con cualquier nombre que los relacione con la figura, la persona, y lo llama con amor y con sensibilidad. Y ese es Jesucristo. Aleluya. Y ese está dispuesto a dar su vida por ellas. Y lo interesante es que ellas lo conocen. La ventaja que tiene ese pastor que le cambia los nombres a sus hermanos y hermanas es que esas ovejitas las conocen a él. Y ellas responden, y dígame, pastor. Así que dentro de todas estas circunstancias, Dios se derrama en misericordia, porque reconoce la imperfección del ser humano. Las ovejas conocen su voz, iglesia, las ovejas conocen su voz. Y la pregunta que a mí me llega a mi corazón y a mi mente es, ¿qué voces nosotros escuchamos? ¿Cuáles son las voces que nosotros escuchamos? Especialmente en este tiempo de crisis que estamos viviendo, amada iglesia. Tiempos difíciles. Tiempo que cuando usted lee la prensa, que usted prende la radio, que usted prende la televisión y lo que escucha es una cosa y otra cosa y usted no sabe a quién creerle. Pero el Señor en esta mañana te dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz y me seguirán. No es seguir a un hombre o a una mujer. No es seguir a aquellos que utilizan los púlpitos para marcar, para maltratar, para señalar. No, el púlpito es para hablar del amor y la misericordia de Dios. Y Él se entregará por su pueblo y nosotros seremos sus hijos e hijas. Óigame, ayer escuchaba yo las noticias y me dio una cosa por de pies a cabeza. Yo le decía a Sara, ay Sara, de verdad que a veces me choca la gente. Una mujer que afirma que es cristiana, a lo cual yo respeto a que piensa distinto. Lo que pasa es que como me acomoda las cosas es lo que no me gusta. Y me dice, yo soy cristiana, a mí el COVID no me va a tocar. Uy, eso a mí me pone la sangre hervir, como el volcán este que está ya haciendo erupción. Óigame, el COVID puede tocar a cualquier ser humano. Es irresponsable el pastor o la pastora que diga que el COVID no lo va a tocar. La responsabilidad de enseñar de nosotros desde este púlpito es que usted tiene que cumplir con las medidas de seguridad, con las reglas de seguridad, mantener la distancia de los 6 pies, limpiarse o lavarse las manos con alcohol continuamente y mantenerse todo el tiempo vigilante a aquellos y aquellas que están siendo descuidados.
y no se escuda con que usted sea el hijo de Dios. Recientemente, anoche mismo precisamente, una pastora perdió a su papá, a su padrastro y a su hermana. Pastora. Y derramaba lágrima viva, según las noticias. Iglesia, el buen pastor nos cuida a nosotros y a nosotras, pero nosotros como ovejas tenemos que hacer nuestra parte. Escuchar la voz del maestro y del buen pastor y seguirle. Jesús conoce a los suyos, conoce a cada una de ellas, inclusive, mire qué interesante. Jesús cuando va escogiendo sus discípulos y discípulas sin ningún tipo de referencia, le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, sígueme. Sin conocerlo por referencia, sino inmediatamente dice, tú eres Juan, hijo de Simón, sígueme. Según el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 42. Más adelante se encuentra con Natanael. ¿Usted sabe quién es Natanael? Lo revela la Escritura. Personalmente no lo he conocido, espero que cuando llegue al cielo conocerlo. Pero le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita a quien no hay engaño, según Juan capítulo 1, verso 47. En el verso 42 el hijo de Juan que habla sobre Simón. Conoce a cada uno de nosotros y nosotras con los que trata sin excepción de personas, trata sin separarlos, los trata en la coigualdad. Si son altos, bajitos, gordos, flaquitos, como sea, Dios los ve como uno solo creado por Él y lo cree y lo maneja a la perfección con cada ser humano. No hace distinción, no los separa, los trata con el amor y con la misericordia que se caracterizó a través de su ministerio. Conoce a cada uno de nosotros y de nosotras. Conoce a cada ser humano sin hacer excepción de personas. En un momento de encuentro en el pozo, se encuentra con la samaritana. Más adelante se encontró con el paralítico. Se encontró con tantas y cuantas personas que eran marginadas y rechazadas por aquella sociedad. Y a todos ellos les recibió y a todas ellas las recibió y le abrió sus brazos y les atendió como hizo con aquella mujer que tocó el borde de su vestimenta y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos bloqueando todo, le dijeron, pero son tanta la gente que están tocados. Y no, me ha tocado una persona y ha salido virtud de mi cuerpo, ha salido poder de mi cuerpo. Y aquella mujer se atrevió a decirle, fui yo, en aquella sociedad. Y Jesús obró un milagro en la vida de esa mujer. Jesús conoce a cada uno de nosotros y nosotras, conoce nuestra voz, aún en el quebranto, cuando la voz cambia por lo abatido o abatida que se encuentra nuestra alma. Recientemente por teléfono hablaba con una hermana y le pregunto, ¿cómo está? Espero no decir el nombre, a veces pero no lo voy a decir. ¿Cómo estás? Pastor, estoy bien. Y dije, ¿estás segura? ¿Estás segura? Pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque esa no es tu voz. Cuando tú estás bien, yo conozco tu voz. Cuando estás abatida, conozco tu voz. Algo sucede. Y de ahí se esparramó llorando. Y terminamos orando los unos por los otros. El buen pastor conoce la voz de sus ovejas, aun cuando es cambiada por el quebranto y el dolor de su alma. En nuestra situación, como la de cualquier pastor o pastora, no es suficiente conocer las ovejas en los libros de membresía, no. Hay que conocerla cada una de manera individual. Cada una tiene su historia, cada una tiene sus quebrantos, cada una tiene su situación. Cada una necesita ser atendida con la sensibilidad y con el respeto y la dignidad que se merece cualquier ser humano, independientemente de las circunstancias por las cuales esté atravesando. Hay que querer conocerlas constantemente en las circunstancias de vida que cada una están viviendo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el contexto histórico del presente, un pastor da la vida por sus ovejas en el cuidado,
e independientemente en la hora de la noche, del día, de la tarde, está ahí dispuesto para atenderla, para recibirla, para acompañarla, para cuidarla, para sanarla, para orar por ella. En el día de ayer trataba y cuidaba a una ovejita de Aguadilla. Esta iglesia me ha acompañado en oración por ese hermano que partió a morar con el Señor anoche, ayer tarde, a las 5, nuestro hermano Quique. Y esa hermanita estaba afligida. Y solté todo lo que estaba haciendo. Muchas cosas a la misma vez. Tareas de la casa, tareas de la iglesia. Y solté lo que tenía porque para mí era importante atender a esa hermana y a esa familia. El Evangelio de Juan en capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor da su tiempo por las ovejas. El buen pastor da su testimonio por las ovejas. El buen pastor da testimonio del cuidado y del amor. Aún dentro de las imperfecciones que pueda tener ese ser humano, aún así Dios se manifiesta para usarlo como testimonio del poder transformador de Él. Ahora tenemos la otra parte. La otra parte es que las ovejas mías me conocen. Las ovejas o sus seguidores del tiempo de Jesús histórico le conocían. En Juan, en el capítulo 6, verso 69, dice: Simón Pedro le dice a Jesús: sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el capítulo 17, en el verso 8, afirma: he salido de ti y han creído que tú me enviaste. La gente y las ovejas tienen un sentido de audición para conocer a su pastor o a su pastora. Es conocerlo en sus acciones, en sus principios, en sus valores y en su testimonio. Cuando Él las llama, ellas les responden. Y la pregunta que se levanta nuevamente en esta mañana: ¿cuál es la voz que usted está escuchando? ¿Cuál es la voz que usted está siguiendo? ¿Está siguiendo la voz de su pastor o de su pastora? ¿O está siguiendo las voces por ahí que dicen otros discursos que no lo acercan a los valores y a los principios del reino de Dios? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A qué le estamos dedicando el tiempo? ¿A qué estamos nosotros obedeciendo? Que nos siguen alando, en vez de estar acá adentro, nos alan hacia allá afuera. No se adelante, iglesia, en contestar. Solamente medite lo que le quiero decir en esta mañana. Y yo quiero enfocar esto de buen pastor en esta mañana de otra manera también. Desde otra óptica. Entre la relación de pastor y oveja y pastor. Quiero concentrarme en aquellos que cada uno de ustedes son pastores y pastoras. ¿Lo sabía usted, iglesia? Que cada uno de ustedes son pastores y pastoras. Ustedes cada uno son pastores y pastoras porque ustedes cuidan a algún familiar, cuidan a algún ser humano, le están prestando atención para proteger y cuidar a ese ser humano que tiene en sus manos. En especial las madres que tienen la dicha de ser cuidadoras de sus hijos e hijas. Aquellos padres que están cuidando a sus padres, aquellas madres que están cuidando a sus madres, aquellos hermanos que están cuidando de su hermano o de su hermana. Alguien en algún momento está cuidando a un familiar o a un amigo. Son pastores también y pastoras que están cuidando a un familiar y lo hacen por el amor y no por la responsabilidad laboral de una paga, sino lo hacen por la dedicación y la entrega de que ese ser humano sea valorizado aún en sus condiciones de salud. Algunos estamos cuidando nosotros y nosotras de ellos. Estos son seres humanos que están indefensos e indefensas en la vida, que posiblemente estén desorientados por su condición de salud. En otras palabras, necesitan de alguien que les cuide, y cada uno de nosotros y nosotras hemos tenido esa responsabilidad en algún momento de nuestra vida de cuidar a un familiar, de cuidar a un ser amado, de cuidar a un amigo o una amiga. Miremos el texto sagrado para que puedan comprender lo que les quiero decir. Primero, los versos del 11 al 13
nos dibuja la figura del pastor bueno, que en griego significa y lo describe como bello. Esto quiere expresar la plenitud del bien, de lo justo, de lo bello por servir y el amor por el cuidado y la atención que le damos a ese ser humano que tenemos a nuestro cuidado y en nuestra responsabilidad. Esa entrega y el amor que lo lleva a dar su vida, su tiempo, su testimonio, todo lo que necesita ese ser humano, usted se lo entrega sin esperar nada a cambio. Lo mismo que hizo Jesús por nosotros y por nosotras. Lo segundo que vemos, lo vemos en los versos del 14 al 16. Nos presenta una estrecha relación entre el pastor y la oveja. Y esta se cultiva en lo profundo de los lazos del conocimiento. El verbo del conocer, el verbo conocer, que aparece 4 veces en esta perícopa, se extiende desde la experiencia que va desde el intelecto hasta la comprensión, el amor que nace del mismo corazón. Afecto de acción en la cual Jesús dio testimonio y modelo para que nosotros fuéramos imitadores de Él. Jesús, como el buen pastor, quiere abrirse a otros y a otras. Quiere abrir horizontes que se extienden hasta las ovejas que están en la periferia. No solamente a los que están aquí hoy sentados y sentadas en este lugar santo llamado templo, que es el redil de Dios, pero también nos está invitando hacia afuera, a las ovejas que están en la periferia, que posiblemente no se acercan acá por temor al rechazo, que posiblemente no se acercan acá porque piensan que nosotros estamos iguales que ellos. Pero yo quisiera decirle en esta mañana, amada iglesia, todos y todas somos pecadores y pecadoras. Nosotros no somos mejores de los que están allá afuera. Aquí también necesitamos de que el buen pastor nos abrace y nos sostenga y nos ayude a transformarnos en una nueva criatura. Lo tercero que puedo comprender en el texto bíblico, lo vemos en los versos 17 al 18, donde nos indica hasta dónde está dispuesto a llegar el pastor y la pastora, es decir, ofrecer la vida. Es poner en acción el amor, es poner en acción el servicio, es poner en acción la entrega por lo que el Señor te está llamando a ti. Es que si Dios te llamó a atender, a cuidar y acompañar a un ser humano, que lo haga con el mismo amor como Él lo hizo por cada uno de nosotros y nosotras. Si no, no se olvide de lo que dice el texto bíblico. Si a uno de estos pequeños se lo hiciste mal, a mí también me lo hiciste mal. Es poner en acción el amor y la entrega. Una entrega incondicional como lo hizo Jesús, y lo afirma el texto bíblico del Evangelio de Juan, donde dice: nadie me quitará la vida, sino que yo la doy. La doy en entrega por el amor a mi pueblo. Es ponerse en los zapatos de la oveja. Es ponerse en los zapatos de cada mujer que sufre el maltrato de su esposo. Es ponerse en los zapatos del hombre que también sufre el maltrato. Es ponerse en los zapatos de un niño, de una niña que ha sido abusada y abusado. Es ponerse en los zapatos de aquellos y aquellas que no tienen un techo donde proteger su familia. Es ponerse en los zapatos de aquellos y aquellas que están hoy en un hospital atravesando por esta pandemia del COVID-19, donde hoy necesitan de una máquina para poder respirar. Es ponernos en los zapatos de ellos. El buen pastor no se revela solamente en los pastores que están dirigiendo un pueblo. Un buen pastor y una buena pastora se hace presente en la casa como jefe de familia, sea el jefe de familia como esposo o esposa, o en su carácter como mujer o hombre solo que vive. Es la responsabilidad de hacer la realidad del reino de Dios aquí, hoy y ahora, como lo hizo Jesús. Es ponerse en los zapatos de la oveja que atraviesa, que en ocasiones la misma oveja, cuando queremos acercarnos para cuidarle, nos patea. Porque las ovejas, para protegerse en su instinto natural, patea. Y a veces cuando queremos acercarnos a un hermanito o hermanita, en su instinto de cuidarse, nos rechaza. Y hay que ser tolerante y comprensivo, porque razones de sobra puede tener ese hermano o esa hermana
para no aceptar la ayuda nuestra o la ayuda de un hermano o una hermana. Es la oveja que se ha sentido en algún momento lastimada. Es una oveja que fue rechazada en algún momento. Es ofrecerse incondicionalmente e insistentemente por esa oveja para que comprenda la verdadera razón de por qué queremos extender nuestras manos de ayuda hacia nuestro prójimo. Iglesia, la invitación que nos hace el Señor en esta mañana es a escuchar la voz del buen pastor. Iglesia, es escuchar la voz del Salvador, es escuchar la voz de Jesús que nos llama por nuestro nombre. Jesús es el modelo a imitar. El modelo a imitar es la compasión, en la entrega, en su vocación, en la entrega al servicio y sobre todo en amar como Él nos amó. Y eso sí que es difícil, pero no es imposible, porque lo imposible le toca a Dios. Lo posible me toca a mí y es ponerme a la disposición del buen pastor. Y cada uno de nosotros y de nosotras. Es rechazar e ignorar y taparnos los oídos físicos y espirituales para los que quieren silenciar las voces, para aquellas voces que nos quieren invitar a alimentarnos en otros pastos que te llevan a imitar cualquier ser humano menos al buen pastor, que nos llaman a decir allí está mejor que aquí. Y esa voz tenemos que nosotros, con la autoridad que nos da el Padre, de reprenderla en su nombre. El buen pastor nos pastoreará y nos guiará a la fuente de agua de vida, como la afirma el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, verso 17, que dice, porque el Cordero nos pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de todos y de todas ellas. El buen pastor en esta mañana te invita, amado circuito, a seguirle, a buscarle. Él dio su vida por ti y por mí. Hoy celebramos la resurrección de Cristo porque Él venció la cruz es símbolo de pecado, de maldición. Y hoy Cristo la rompió y la venció con su victoria resonante en la resurrección. Cuida, iglesia, acompaña, sirve y entrégate en el amor por aquellas ovejas que Dios ha puesto en tus manos y tú verás los mejores días. Que Dios te bendiga en esta mañana.